Saludos cordiales, hoy revisaremos el tema de reglas de integridad en el modelo relacional. Para que los datos puedan estar correctos dentro de una base, tienen que cumplirse varias reglas como las restricciones de dominio, datos requeridos, integridad de entidades, integridad referencial y también las reglas que se establezcan dentro de el quehacer de la organización, que se conoce como reglas de negocio. Las restricciones de dominio eh, podemos irlas dividiendo o separando en diferentes opciones que podemos incorporar. Entre ellas están las restricciones de tipo de datos, que es la restricción sobre el conjunto de valores en cuanto al tipo de dato y al tamaño. Como por ejemplo, nosotros podemos decir que el sueldo de el campo sueldo de una tabla lo vamos a manejar con el tipo decimal de 8 dígitos, de los cuales 2 sean decimales. Podríamos quizás establecer erróneamente que sea de tipo alfanumérico. Sin embargo, pues esto estaría con errores de integridad porque daría cabida a que nosotros podamos ingresar también caracteres dentro de un campo que netamente van a ser de tipo numérico decimal. El campo nombre, los cuales tendrían que definirse con un tipo adecuado como texto de 30 caracteres, la dirección con un texto de 100 caracteres, la fecha de nacimiento, las cuales podrían ser fechas menores o igual a la fecha actual. Las restricciones de valores generales o continuos, los cuales se definen un límite mínimo y un máximo, como ya lo habíamos visto anteriormente en los tipos de dominio, como por ejemplo para una tabla de evaluaciones de estudiantes. Entonces, el campo calificación se puede definir como un valor que debe estar entre 0 y 10, ¿no? Habría también que definir si el tipo de dato es entero, es decimal, es un número eh, con 2 decimales o con un decimal, ¿sí? Entonces, pero se establece el mínimo y el máximo, ¿no? Como así lo establece el dominio general o continuo. También podemos restringir eh, con una serie de valores, como por ejemplo en la tabla de empleados, que el sexo puede ser solo masculino o femenino. Entonces, sabemos que los dominios de valores restringidos establecen una serie de valores, los cuales únicamente esos pueden ser utilizados para el campo, ¿no?, que utilice este dominio. Las restricciones también en el formato, en el cual podemos decir que el, el campo correo electrónico debe tener un formato específico, o por ejemplo el número de teléfono, o quizás un código de algo que queramos registrar, puede tener quizás un patrón, puede tener un formato específico, y eso hacemos que también se valide dentro de la base de datos. También tenemos los valores requeridos o datos requeridos, en los cuales, por ejemplo, podemos decir que este, esta columna no admite valores nulos, o esta sí admite valores nulos. Pero ¿qué es un valor nulo? Es cuando un atributo de una tupla entonces no se conoce, es desconocido. Entonces ahí decimos que es un valor nulo, y pues es una ausencia de valor. No es ni cero, no es una cadena vacía, es simplemente que ahí no hay ningún valor. Eh, por ejemplo, se puede decir que un estudiante cuando empieza no tiene asignado una nota. Entonces quizás la nota que aparece ahí es nulo porque todavía no se le ha asignado. Entonces muchas veces se utiliza en, en ciertos momentos este tipo, ¿no? Este comodín, se podría decir, de el nulo, que significa ausencia de valor.
Por otro lado, tenemos la integridad de entidad, ¿no? Llamada integridad de clave, en la cual ninguno de los atributos que componen la clave primaria puede ser nulos ni duplicados. Aquí esta clave va a crear un índice y no puede ser nulo de ninguna manera. Entonces, al momento que nosotros establemos una clave principal, estamos de alguna manera incorporando integridad a nuestra tabla, porque estamos definiendo que pues este campo no va a ser nulo, no se va a poder repetir, ¿sí? E identifica de manera única a cada registro. Entonces, si aplicamos una clave primaria, estamos utilizando una integridad de entidad. Así, entonces, en el ejemplo de la tabla de empleados, podemos definir que el ID de empleado es la llave primaria, ¿no? Entonces estamos ahí ya aplicando uno de las opciones de integridad. También existe la integridad de reglas de negocio, en las cuales se pueden imponer dentro de una organización, como por ejemplo, si estamos hablando de la parte académica, podemos decir que las notas deben estar registradas en el rango de 0 a 20, o que quizás la empresa puede tener hasta 20 empleados, y no se podría crear más. Entonces son reglas que ya son específicas de la organización y de cómo se maneja el negocio dentro de esta. Tenemos la integridad referencial que se aplica a las claves foráneas y pues esta ya tiene mayor, ¿no? Es más amplio. Si en una relación hay alguna clave foránea, los valores deben coincidir con los valores de la clave primaria, como ya lo habíamos visto en el tema de claves a la que se hace referencia, o bien deben ser nulos, ¿no? Si es que no tiene referencia, es decir, no coincide con los valores de la clave primaria de la tabla padre, entonces pues tendría que ponerlo como nulo. Y aquí cuando nosotros armamos esta relación o esta asociación entre las dos tablas a través de la clave foránea y la clave principal, aquí entonces nosotros podemos establecer tres reglas: la regla de nulos, la regla de borrado o la regla de modificación, ¿no? Entonces en las reglas de borrado podemos aplicar también el restringir, el propagar o el anular en cualquiera de estos casos. Así que vamos a hacer un ejemplo con estos. Partimos entonces aquí de este modelo relacional donde tenemos estas tablas: empleado, sucursal, ciudad. La sucursal tiene varios empleados, la ciudad tiene varias sucursales. La sucursal genera varios préstamos. El préstamo puede ser pedido, tiene varios pedidos. El cliente puede realizar también varios pedidos. Un inspector puede atender varios pedidos y un cliente puede tener varias cuentas, ¿no? Más o menos como está definido. El préstamo también pues genera varios pagos, ¿sí? Como podemos ir viendo aquí las relaciones a través de la pata de gallo que nos indica n, ¿no? Ahora bien, estas relaciones que nosotros tenemos nosotros podemos ir definiendo las reglas de integridad en estas relaciones. Vamos a ver los datos de ejemplo que tenemos en esta relación, en estas tablas, ¿no? Aquí tenemos ciudad, empleado, préstamo, nombre de la sucursal, el cliente. Y entonces quiero hacer un ejemplo, ¿no? Tenemos la tabla cliente y nos vamos a centrar en la tabla cliente y en la tabla cuenta, ¿no? Yo puedo tener establecido la regla de restricción, la regla de restricción, ¿no? Que podría ser una de las alternativas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Cuando yo quiero eliminar un
registro de la tabla cliente. Pues, por ejemplo, yo voy a eliminar la tabla, eh, el registro 1, ¿no? Es decir, quiero eliminar al cliente Paco Fierro. No tengo establecido la regla de restricción al momento de eliminar. Eso significa que en la tabla que es hija, ¿cuál es hija de la tabla cliente? Es cuenta, ¿no? Es cuenta y también es pedido, ¿no? Estas dos son tablas hijas. Entonces, si está la restricción activada, pues yo voy a verificar en estas tablas hijas si existe o no datos, ¿no? Que están relacionados con estos datos de la tabla cliente. Así entonces vamos en primera instancia a ver en la tabla cuenta y podemos observar que aquí las dos cuentas, la 1 y la cuenta 2, pertenecen al cliente 1, pertenecen a la cuenta de Paco Fierro, ¿no? Son cuentas del cliente Paco Fierro. Y en pedido vemos que también Paco Fierro ha hecho el pedido y vamos a marcar y podemos observar que aquí el pedido el pedido sobre el préstamo 1 lo ha realizado el cliente 1, ¿no? Por lo tanto, eso significa que esta acción no podría ser realizada. No podría ser realizada, ya que, pues el dato de 1 de Paco Fierro tiene asociado dos datos, dos registros en la tabla cuenta y un registro en la tabla pedido, ¿no? Por lo tanto, si está habilitada la restricción, no se podría realizar. Así entonces, eh, si yo elimino el registro 5, verifico en la tabla hija cuenta que no existe ningún código 5 en la clave foránea, ¿no? Entonces, si revisamos con la tabla cuenta, no habría ningún problema en eliminar este registro. Ahora vamos a la otra tabla hija pedido y vemos que tampoco existe ningún código 5 en la clave foránea con pedido. Perdón, aquí, ¿no? Está el código del cliente. Eso significa que este registro se podría eliminar tranquilamente así esté establecido la regla de restricción, porque pues no tiene hijos en las tablas pedido y cuenta, no este registro. Se podría eliminar entonces correctamente, este sí podría ejecutarse correctamente. Bien, vamos ahora a revisar con este otro valor que sería 4. Ahora vamos con 4 y revisamos en la tabla cuenta que en la clave foránea no existe ningún código 4, por lo tanto no habría problema con esta tabla. Y en pedido tampoco tenemos en la clave foránea ningún valor 4, ¿no? Por lo tanto este valor, este registro de código del cliente 4 también se podría eliminar sin ningún problema. Bien, vamos a borrar este de acá. Las marcas que hemos hecho. Y vamos a revisar en cambio con el registro 3. Con el registro 3
de código 3 del cliente, que pertenece a Ana Campos, podemos revisar en primera instancia que en la tabla cuenta si existe un código del cliente asociado, y en efecto sí tenemos aquí un registro asociado. Por lo tanto, ya de aquí de entrada no podríamos eliminar este registro de Ana Campos. Y si revisamos también en la tabla pedido, también existe dos referencias a este registro, ¿no? Por lo tanto, tampoco podría ser eliminado este registro de código de cliente 3. Y de igual forma, el código de cliente 2, porque también podemos observar que se encuentran aquí referenciados, ¿no? El 2 y el 2. Entonces no podría. Así es como funcionaría lo que corresponde a la restricción al momento de eliminar, ¿no? Vamos ahora a la parte de, eh, vamos a la restricción, ya hemos visto. Ahora vamos a revisar lo que corresponde a la que es propagación o también cascada, se lo conoce, ¿no? Vamos a revisar. Entonces, ya hemos visto la restricción. Y vamos con la propagación o en cascada. ¿Qué es lo que sucede aquí? Vamos a eliminar nuevamente el primer registro. A ver, primero vamos a eliminar eh, sí, el primer registro. Ahora está habilitada la propagación, ¿no? ¿Qué significa? Que si yo elimino este registro, va a buscar los hijos en las tablas hijas, que en este caso sería estos dos, y acá sería este registro, ¿no? Ya tenemos identificados los hijos dentro de la tabla, de las tablas hijas, ¿no? Es decir, que si yo elimino el cliente 1, adicionalmente se van a eliminar 3 registros más. 2 registros de la tabla cuenta y un registro de la tabla pedido. ¿Sí? Porque ahora propaga o se hace una eliminación en cascada. Vamos ahora a hacer con otro ejemplo. Vamos ahora a eliminar el 3, el código 3. Buscamos así mismo una tabla hija y aquí tenemos un hijo. Y acá tenemos 2 hijos del cliente de código 3. Así que si eliminamos el cliente Ana Campos, significará que también se van a eliminar en las tablas hijas la cuenta número 5 y el pedido que corresponde al número de préstamo 3 y 4, ¿no? Se eliminarán entonces, aparte del registro 3 Ana Campos, se eliminarán 3 registros adicionales más. ¿Sí? En otro caso, si nosotros eliminamos el registro 5,
tiene hijos en la tabla cuenta, ni tampoco en la tabla pedidos, simplemente se eliminará ese registro y no habrá otro registro eliminado en las demás tablas. ¿Sí? Ahora bien, vamos a desmarcar y vamos a realizar el análisis. Si yo elimino la ciudad 1 y está habilitado la propagación o la eliminación en cascada. ¿Qué significa eso? Que va a empezar a buscar todas las hijas y vemos aquí, por ejemplo, que ciudad tiene la hija sucursal. Vamos a ir a sucursal. Sucursal tiene un hijo de la tabla ciudad, que es esta, de código 1. Se eliminaría esta. Pero ahora sucursal también tiene la tabla hija, que es empleada, es padre de empleado. Así que va a haber en empleado este código de sucursal, que es 1, y todos estos se van a eliminar, que sería esta y esta de acá, ¿no? En empleado. Acá ya no tiene más hijos, pues terminaría. Vamos a préstamo. También sucursal es padre de la tabla préstamo. Así que vamos a préstamo, a sucursal, y como se elimina la sucursal 1, también se va a eliminar este registro. ¿Sí? El préstamo 1. Pero como préstamo también tiene dos hijos, lo que es pedido y pago. Vamos primero con pago. Vamos a pago, aquí está. Y se van a eliminar todos los pagos del préstamo 1. Aquí está el número de préstamo. Y se eliminan todos estos préstamos. ¿Sí? Y vamos ahora a pedido. Todos los pedidos que sean del préstamo de código 1. Aquí está. Es decir, si yo elimino el registro 1 de ciudad, se van a eliminar adicionalmente 2, 4, 6, 7 registros adicionales, aparte de este de acá. En el caso de que esté habilitada la propagación o en cascada. Muy bien. También está habilitada el anular. Y vamos a revisar esto. Desenmarcamos todo. Y vemos ahora que vamos a hacer con el mismo de ciudad, ¿no? Eliminamos este registro. ¿Y qué es lo que va a suceder? El mismo proceso. La tabla ciudad tiene tiene una tabla hija que es sucursal. Va a buscar aquí las hijas en sucursal y dice, esta es la hija de este registro ciudad, ¿no? Donde está el código de la ciudad, que es 1, y tiene el código de la sucursal. Pero aquí, ¿qué es lo que va a realizar? Pues lo va a cambiar el valor. Y aquí este valor va a ser ahora nulo. Y no hace ningún otro cambio adicional. No se propaga, sino cambia nada más el valor a nulo. ¿Sí? Esa es cómo funcionaría en cambio el anular. ¿Qué significa? Que si yo elimino este registro, lo que va a suceder es que va a modificar un registro adicional en otra tabla. Muy bien. Volvamos como estaba. Y hagamos otro ejemplo con cliente. Elimino, por ejemplo, el cliente 3. Y como está habilitado el anular, aquí pues se va a poner en nulo estos de acá, ¿no? Aquí serían null
Perdón, primero con el otro. Acá, ¿no? En cuenta, eh, eliminaría este registro más, ¿no? Se pondría en nulo. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí cuando voy a anular aquí estos datos? Al intentar anular, como podemos ver aquí en, eh, en pedido, mi clave principal, CP, clave principal, es una clave compuesta por el código del cliente y el número de préstamo. Las dos columnas conforman lo que es la clave principal. Y como tenemos la regla de integridad de entidad, en la cual me indica que la PK no puede ser nula, ¿no? Tanto, no puedo ejecutar esta acción de anular y por lo tanto me invalidaría esta acción de poder eliminar. Acá con cuenta no habría problema, se anularía, pero en cambio acá no puedo poner estos valores nulos a una clave primaria, porque estas dos son o corresponden a una clave primaria. Y al intentar ponerlo en null, pues estaría violando la regla de integridad de dominio. Por lo tanto, no puedo eliminar este registro. Habilitado la opción de anular, ¿no? Así que no podríamos realizar esto. Muy bien. Vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a hacer un último ejemplo en el cual voy a eliminar el inspector. Perdón, voy a dejar esto como estaba, que esto estaba con código 3. Muy bien. Y entonces voy a eliminar al código 3, ¿no? Elimino el inspector. El inspector tiene aquí una tabla hija que es pedido, ¿no? Así que tengo que verificar aquí en pedido cuáles son las que se van a anular. Y aquí está, ¿no? Código inspector 3. Es esta. Cambiaría entonces a null el código del inspector y terminaría. Con lo cual se modificaría también este registro. Pues cuando yo elimine el registro de el inspector 3, se me cambiará a null, se me modificará el pedido 2, porque el código del inspector ahora será nulo, será un valor desconocido o ausente. ¿Sí? Muy bien. Pasemos ahora a la modificación, que tiene un comportamiento similar. Vamos nuevamente este con 3 y vamos a ver. Con la modificación, ¿qué es lo que va a realizar? Tenemos primero la restricción a sí mismo. Este era con la eliminación y ahora vamos con la modificación. Entonces, si está habilitada la restricción, ¿qué es lo que va a suceder, no? Si yo cambio, por ejemplo, el, el código del inspector, ¿no? Cambio, por ejemplo, ahora este valor a 5. De lo que estaba en 3, le cambio ahora a 5, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las tablas hijas? Y ya sabemos que es pedido. ¿Y qué va a pasar? Me dice que no puedo cambiarle este valor, ¿no? 5 porque tiene un hijo asociado. Por lo tanto, esta acción no puede ejecutarse.
puede ejecutarse. El cambio del valor de 3 a 5, porque tiene un hijo asociado y no puede realizar ese cambio en la restricción. Volvemos nuevamente a 3. ¿Y ahora qué pasa con la propagación y en cascada? Cambio código del inspector a 5, busco asimismo los hijos, que en este caso es este de acá, y le va a cambiar también el código del inspector. Se va a propagar ese cambio. ¿Sí? Se va a propagar. Entonces, una vez que ya hago este cambio, se me ejecuta, también se va a ejecutar este cambio en la tabla hija, ¿no? ¿Qué es lo que pasará? Voy a regresar nuevamente los datos como estaban. O sea, ahora sí se va a ejecutar normalmente, pero habrá cambios adicionales. Ahora, ¿qué es lo que pasará si yo le cambio aquí el código de la ciudad a 5? Modifico ahora 5, habilitado la propagación o en cascada. Asimismo, pues va a buscar las tablas hijas, que en este caso es sucursal. Aquí, el código de la ciudad que ahora valía 5, ahora toma el valor, perdón, que valía, era el valor 1, ahora tomará el valor de 5, ¿no? Y se propaga. Y pues ese sería el cambio adicional que se realizaría. Y así pues en los siguientes. Voy a volver esto a los valores que estaban. Y vamos ahora con la anulación. De igual forma, si yo cambio este valor a 5 en inspector, me voy a la tabla hija pedido y como ya no hay este valor, ahora este se transforma en nulo. Tendríamos estos dos cambios, ¿no? Cambia el valor de 3 a 5 y acá en cambio, como este valor ya no existe, se anula este valor del código del inspector. Vamos a dejar como estaba. Y de igual forma acá, ¿no? Si eliminamos, por ejemplo, modificamos el código de velocidad de 2 a 6, se modifica, va a la tabla hija que es sucursal y el 2 ahora se convierte en nulo. Genera estos dos cambios. Muy bien. Pues esto es lo que acontece, ¿no? Cuando hacemos una modificación y está habilitada la anulación. Voy a dejar nuevamente como estaba esto. Muy bien. Y vamos ahora a revisar esto en un motor de base de datos. Aquí tenemos las tablas préstamo, cliente y libro, en los cuales voy a realizar lo que es el cliente y con libro. Nos vamos a dar cuenta que la regla para eliminar está en no action, es decir, que no puede, está con restricción, no puede hacer una acción en el caso de que hay alguna relación, ¿no? Así que voy a abrir entonces la tabla cliente para ver los datos. Select. Y también la tabla préstamo. También vemos la tabla libro. Muy bien, aquí tenemos, ¿no? Tenemos la tabla libro que tiene 5 datos, la tabla cliente que tiene 3 datos y la tabla préstamo que tiene 4 datos. Aquí nos damos cuenta que no hay fecha de devolución para los préstamos 101, 102 y 104 porque pues obviamente todavía no ha devuelto, ¿no? Por eso están en nulo.
En cambio, esta de la 103, el préstamo 103, ya ha sido devuelto el libro. Muy bien, por el cliente 1. ¿Qué es lo que pasa si yo quiero entonces eliminar el cliente 1? Aquí está el cliente 1, que es Juan Pérez. Nos vamos a los préstamos, como vemos en el diagrama, ¿no? Perdón, se me cerró el diagrama. Como vemos en el diagrama, la tabla cliente es padre de préstamo, ¿no? Aquí podemos observar que vemos aquí una tabla cliente, la tabla préstamo. Nos damos cuenta que aquí préstamo tiene una APK y tiene dos claves foráneas que le relaciona tanto con libro como con cliente. Así entonces, si yo elimino un cliente, este puede afectar a la tabla préstamo. Si yo elimino entonces de la tabla cliente, ¿dónde está la cliente? Aquí está la tabla cliente. Si yo elimino el cliente 1, ojo, está habilitado la restricción. Vamos a la tabla préstamo. Existen dos préstamos asociados a la tabla, al cliente 1. Miren, aquí está cliente 1 dos veces. Eso significa que hay dos registros asociados. Como está la restricción, no voy a poder eliminar porque hay hijos del cliente 1 en la tabla préstamo. No voy a poder entonces eliminar. Entonces lo voy a comprobar. Me voy a la tabla cliente, a editar. Y entonces voy a eliminar la tabla el cliente 1. Eliminar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me dice? Ninguna fila fue eliminada. El problema ocurrió intentando eliminar la fila 1. ¿Y por qué nos da? Dice aquí, ¿no? Error. ¿Cuál es el mensaje de error? Dice, la sentencia eliminar entra en conflicto con la restricción de referencia. Y hay un nombre para esta referencia que hay, ¿no? Es FK, préstamo y cliente. El conflicto ocurrió en la base de datos préstamos libros, en la tabla préstamo, en la columna ID del cliente. ¿Sí? Y pues obviamente no puedo eliminar porque el cliente 1 tiene dos hijos en la tabla préstamo. En la tabla préstamo, que es el préstamo 101 y el préstamo 103. ¿Sí? Vamos ahora a habilitar la anulación y luego la cascada. Nos vamos al diagrama y le digo entre cliente y préstamo. Ya no, ahora voy a habilitar que se establezca en nulo, ¿no? Y voy a guardar. Voy a guardar estos cambios, me va a salir un mensaje que se va a guardar así. Y voy a intentar ahora nuevamente eliminar al cliente. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en los préstamos ahora voy a tener el cliente null. Se va a modificar con el valor de null. Y vamos a comprobar. Elimino. Se eliminó de la tabla cliente. Me voy a la tabla préstamo. Actualizo. Y miren que ahora tengo el valor nulo en la tabla préstamo para el ID del cliente. ¿Sí? Voy a poner nuevamente, voy a crear nuevamente este registro. Sería Juan Pérez y Juan Pérez @correo.com. Listo. Creo y le voy a poner como estaba con el cliente 1.
Le voy a modificar, le voy a poner el cliente 1, a dejarlo como está y voy a guardar. A ver, listo, y está guardado. Muy bien. Ejecutamos nuevamente, aquí están los préstamos. Y vamos ahora a hacer, vamos a habilitar ahora en cascada, ¿no? Aquí está. eh, Vamos a decir ahora que se va a habilitar en cascada, ¿no? La modificación en cascada. Guardo, me va a decir que quiero guardar los cambios en la relación, ¿sí? Y muy bien, vamos ahora a realizar el mismo procedimiento. Voy a eliminar, y ojo que se van a eliminar dos registros de la tabla préstamo. Elimino, se elimina sin ningún inconveniente, pero también afectó a la tabla préstamo, ¿no? Porque estos dos registros de acá se van a eliminar. Voy a actualizar y pues efectivamente ya no tengo esos dos registros. De igual forma pues va a ocurrir con la modificación. Haremos con la tabla libros ahora. Vamos a ver libros. Vamos a habilitar en cascada para entre préstamo y libro para la modificación, ¿no? Y me voy al libro. Entonces aquí tengo libros, tengo 5 libros y en préstamos tengo eh, utilizados el 2 y el 4, ¿no? Voy a utilizar entonces el 2 que corresponde a 1984, ¿ya? Ese lo voy a cambiar. Entonces en préstamo yo le voy a cambiar el código de libro que está en 2, le voy a cambiar ahora a 100. Y en préstamo, ¿qué es lo que va a pasar? Que ahora este libro va a tomar el valor de 100 porque está habilitado en cascada para la modificación, ¿no? Entonces vamos a realizar ese cambio. Entonces me voy a abrir para editar los libros y ahora este va a tomar el valor de 100. Enter. Y miren, no hubo ningún problema en la tabla libros, pero en la tabla préstamo este valor de libro va a tomar ahora el valor de 100. Efectivamente. Ahora se ha propagado o se ha actualizado en cascada. ¿Sí? Lo mismo ocurrirá para la anulación como lo hemos visto anteriormente en el ejemplo. Les dejo en el aula virtual otro ejemplo. Permítame. Eh, en el aula virtual para que realicen este ejemplo en el cual tenemos aquí una base de datos de órdenes. Tenemos aquí las tablas con los datos. Y lo que se pide es que usted realice el modelo relacional en sentencias, que establezca la cardinalidad y grado de cada tabla, es decir, cuántas tuplas o cuántos registros tiene cada tabla y cuántas columnas tiene cada tabla. ¿Cuáles son 3 campos que podrían contener valores nulos? Explique por qué. ¿Por qué sí podría tener valores nulos? Algún campo de las tablas que tenemos. 3, ¿no? 3 usted debe escoger. También establezca 3 campos que podrían ser considerados de dominios restringidos y 3 que podrían ser discretos, ¿no? En los cuales se podría aplicar la integridad de dominio. Y en cuanto a reglas de borrado, haga 3 ejemplos como lo hemos hecho el día de hoy, en el cual pues si elimino tal registro va a suceder esto en caso de que esté la restricción. Si elimino este otro registro y está habilitado la propagación, pues se eliminarán estos 2 registros más de estas tablas, ¿no? Lo mismo para la anulación y las reglas de modificación. Mucha suerte y quedo atento a cualquier pregunta.